Hola, en este video vamos a empezar a ver las medidas de dispersión. Bien, medidas de dispersión. Nosotros estuvimos viendo las medidas de tendencia central o de centralización que nos indican los valores alrededor de los cuales se distribuyen los datos. Así vimos la media, la mediana y la moda. Las medidas de dispersión son estadísticos que nos proporcionan una medida de mayor o menor agrupación de los datos respecto a los valores de tendencia central. Es decir, las medidas de tendencia central están relacionadas con la de dispersión. Vamos a ver cuánto más lejano o más cercano están los valores en general respecto de la media, de la mediana o de la moda según el caso. Todos ellos son valores mayores o iguales a ceros, indicando un valor cero la ausencia de dispersión. Es decir, la dispersión es esa medida que difiere de la medida de tendencia central que vamos a tomar. Para ver su aplicación, analicemos 3 muestras de 40 alumnos cada uno, a los que se les tomó una evaluación de 6 preguntas. Las XY indican el número de respuestas correctas y las FI indican la cantidad de alumnos que lo hicieron. Entonces, una respuesta correcta tuvo un alumno, 2 respuestas correctas 2, 3 respuestas correctas 17, 4 y así. Tenemos 3 grupos, fíjense la distribución que tienen los 3. Las 3 distribuciones tienen la misma media aritmética. Si yo calculo la media me da 2,5. Pero ¿podemos afirmar que hay homogeneidad entre los grupos? Gráficamente vemos que el valor de la media aritmética no es suficiente para describir cada una de las situaciones. ¿Qué quiero decir con esto? No es lo mismo en una evaluación que más o menos se sacaron todas las mismas notas, que acá hubo un grupo bastante grande que sacó una nota intermedia, y acá que hubo un grupo grande que sacaron notas muy extremas, o muy bajas o muy altas, y eso no nos muestra la media, por ejemplo. Para precisar mejor lo que denominamos como dispersión, podemos calcular estadísticos que nos den información sin necesidad de representar gráficamente los datos. Las medidas de posición dan una idea de dónde se encuentra el centro de la distribución. Las medidas de posición son las de centralización, pero no nos dicen cuán disperso es el conjunto de los datos. Consideremos el siguiente conjunto, los siguientes conjuntos de muestras. Acá tenemos otras muestras. Si yo tengo una muestra A de 55, 55, bueno, otro de 47 y demás, en todos ellos la media es 55, pero la muestra difieren notablemente. En el primer caso todos sacaron la misma nota o tienen el mismo peso o lo que fuera que sea. En el segundo caso los valores son más dispersos y en el último todavía más respecto del 55. Las medidas de dispersión o variabilidad describen cuán cercanos se encuentran los datos entre sí o cuán cerca se encuentran de alguna medida de posición. Introduciremos a continuación algunos estadísticos que permiten medir la variabilidad de un conjunto de datos. La primera es el rango. Es la diferencia entre el mayor y menor valor observados en la variable. Esto ya lo conocemos, ya lo hemos usado. Entonces el rango sería el x mayor menos el x menor. El rango indica la variabilidad existente entre las observaciones de un conjunto de datos. Sin embargo, debe usarse con precaución, ya que su valor es función únicamente de dos valores extremos pertenecientes al conjunto. Debe evitarse el uso del rango como medida de variabilidad cuando el número de observaciones en un conjunto es grande o cuando éste tenga algunas observaciones cuyo valor sean relativamente grandes o pequeños respecto del resto. Es decir, cuando tenemos valores muy extremos que no hacen al conjunto. Por ejemplo, yo tengo todos los alumnos de cuarto año que, no sé, sacan una nota de promedio 6 o notas aprobadas y tengo uno que se saca todo unos. Bueno, ese chico está fuera de los valores esperados, entonces modifica mucho el rango. Bien,
Vamos a ver más adelante otras formas de rango, por ejemplo, la diferencia entre el percentil 75 y 25, es decir, entre el tercer y primer cuartil, recibe el nombre de recorrido intercuartiles y solo incluye el 50% central de la distribución. La diferencia entre los percentiles 90 y 10, es decir, entre el noveno y primer decil, recibe el nombre de recorrido interdecil y toma el 80% central de la distribución. Esto lo vamos a dejar por ahora. Fíjense en las muestras que vimos antes, el rango era 0, en la segunda el rango es 16 y en la tercera el rango es 32, que ya nos muestra la diferencia entre las tres muestras. Varianza y desviación estándar. Un modo de medir la variabilidad de los datos de una muestra sería tomar algún valor central, por ejemplo la media, y calcular el promedio de las distancias a ella. Mientras mayor sea ese promedio, más dispersión deberían presentar los datos. Sin embargo, esta idea no resulta útil ya que las observaciones que se encuentran a la derecha de la media tendrían distancias a desviaciones positivas, en tanto que las observaciones menores que la media tendrían distancias negativas. Y la suma de las distancias de la media serían inevitablemente igual a 0. Un modo de evitar este inconveniente es elevar las distancias al cuadrado y de este modo tenemos todos sumandos positivos, es decir, calcularíamos el promedio de esas desviaciones al cuadrado. La varianza puede pensarse como promedio de las distancias a la media al cuadrado. Acá tenemos una definición. Sin embargo, la varianza no tiene la misma unidad que los datos, porque al estar elevado al cuadrado, vamos a suponer, si yo tenía peso, kilogramos, ahora tengo kilogramos al cuadrado. Para salvar este inconveniente, definimos la desviación estándar como la raíz cuadrada positiva de la varianza. O sea, una vez que lo tenemos calculada la varianza, para calcular la desviación estándar le aplicamos la raíz cuadrada y obtenemos una medida que tiene la misma unidad que la que nosotros estamos trabajando. Vamos a empezar con la varianza de desviación estándar de datos agrupados de variable discreta. Van a tener un video para poder mirar, que les va a aparecer ese dicho video en el Classroom junto con este material y el video mío. Si trabajamos con una tabla de frecuencia con datos agrupados de una variable discreta, es decir, los valores toman valores puntuales, no intervalos de valores, podemos calcular la varianza y la desviación estándar usando las fórmulas que vemos en esta clase. Si se trata de una población, esta es la fórmula, y si se trata de una muestra, es esta. Recordemos que la media se calculaba con esta fórmula que está acá. Acá tienen todo el resumen y ahora vamos a ver cómo lo usamos. La desviación de estándar, si es de una población, la vamos a representar con una letra griega, mientras que la desviación estándar para una muestra la vamos a representar con una S. ¿Qué quiere decir cada uno? El FI es la frecuencia absoluta de cada valor, es decir, número de veces que aparece el valor en el estudio. El XI, por supuesto, es el valor del elemento de la población. Sigma al cuadrado va a ser la varianza de la población y sigma la desviación estándar de la población. Mu, la media poblacional, S al cuadrado, la varianza de la muestra y S, la desviación estándar de la muestra. Esto corresponde a la población y esto a la muestra. El X con una rayita arriba es la media de la muestra, nada más que acá la media poblacional se pone con un mu, y K el número de clases, el número de clases, de valores que tenemos en la tabla.
tenemos siempre que fijarnos si estamos trabajando con datos que forman una población o con datos que forman una muestra, pues las fórmulas son diferentes. Podemos ver también que las fórmulas de la varianza se presentan de dos formas diferentes. Pueden tomar cualquiera de ellas, obtener el mismo resultado. Nosotros en este apunte no tenemos eso. Nosotros estamos trabajando con una sola fórmula, pero podemos ver varias. O sea, pueden aparecer varias. Y para resolver los problemas vamos a recomendar seguir los siguientes pasos. Calculamos el número de elementos, calculamos la media, calculamos la varianza y calculamos la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza. Vamos a trabajar de esa manera. Bueno, vamos a comenzar con un ejercicio en donde vamos a explicar todo esto que vamos a resolver. Dice, realiza los siguientes ejercicios que se proponen a continuación, y el ejercicio 1 dice, calcular la varianza y la desviación estándar de las edades de una población de niños que asiste a una fiesta infantil. Población está más que claro, en el enunciado a veces no está claro y lo tenemos que detectar nosotros, pero acá está muy claro. Entonces yo voy a elegir la fórmula de la población. Vamos a seguir los pasos que se nos enunciaron anteriormente, lo buscan en el apunte. El primer paso es saber la cantidad de elementos que tenemos, es decir, calcular el número de elementos de la población. Y para eso tenemos edades, de 3 años existieron 3, de 4 años existieron 12, de 5 años existieron 4, tendré que sumar estos valores. Es bastante sencillo. Voy a sumar 6 más 12 más 4 más 12 más 6. Esto me da 40, es decir que yo tengo un total de 40 valores. Vamos a ir acomodando esto hacia la izquierda para que nos quede más cómodo. En el siguiente paso se nos pide calcular la media, en este caso poblacional. Recordemos que para la media poblacional, este va a ser nuestro n, necesitamos calcular los XY por FI, que es lo que vamos a hacer ahora en la tabla. Y por supuesto, después necesitamos sumarlos. Tenemos 3 por 6, 18, 4 por 12, 48, 5 por 4, 20, 6 por 12, 72, perdón, y 7 por 6, que nos da 42. Voy a sumar todos estos valores, 18 más 48 más 20 más 72 más 42. Y esto nos da 197. Perdón, 200. No sé qué apreté. Bueno. Esto va a corresponder siempre a las sumas que vayamos haciendo. En el primero, la suma de los valores para obtener el n. En el segundo, la suma de los xy por fi para calcular la media. Entonces vamos a poner acá, que la media es igual a 200 sobre 40. Vamos a borrar esta otra fórmula que ya la tenemos realizada. Y esto nos da 5. Entonces vamos a estar mirando la desviación respecto de esta media, que es 5. Seguimos los pasos que se nos proponen y esto va a funcionar solo. Como verán, para el cálculo de la varianza simplemente vamos agregando cosas a la tabla, columnas de cálculo, y nos van a guiar perfectamente para el cálculo de la desviación estándar y la varianza. Bueno, haber calculado la media de estos valores quiere decir que la edad media, la edad promedio de los niños que asistieron al cumpleaños, es de 5 años. Entonces ya eso lo vamos a tener en cuenta. Y ahora vamos a buscar la fórmula de cálculo que nosotros necesitamos para el cálculo que se nos está pidiendo, que es la varianza. La varianza para una muestra se representa con sigma y tiene esta fórmula de cálculo. Vamos a ver ahora cómo hacemos, porque es muy sencillo. Como nosotros queremos llegar a FI por esto, lo primero que vamos a hacer es agregar una columna que calcule cada dato menos la media. Luego, eso mismo
al cuadrado. Y por último, el FI por eso que calculamos. Y ahí vamos a tener luego que calcular la suma y vamos a tener el valor de arriba, para lo cual ya tendríamos el trabajo hecho. Calculadora en mano vamos a empezar con la media que es 5, restándosela a cada valor. Entonces sería 3 menos 5 que nos da menos 2. 4 menos 5 que nos da menos 1. 5 menos 5 que nos da 0. 6 menos 5 que nos da 1. 7 menos 5 que nos da 2. Voy a elevar al cuadrado estos valores. 4, 1, 0, 1 y 4. Y ahora lo voy a multiplicar por el FI. Acá es donde tienen que tener clarito lo que van a hacer. Esta con esta. Entonces 6 por 4, 24. 12 por 1, 12. 4 por 0, 0. 12 por 1, 12. Y 6 por 4, 24. Listo. Solamente me falta sumar esto que está acá. Esto me da 72. Por supuesto, reemplazamos esto en la fórmula. 72 sobre 40, que nos da 1,8 años al cuadrado, porque esto viene de años, no es la unidad de trabajo, para lo cual ahora vamos a calcular el desvío estándar simplemente haciendo la raíz cuadrada de 1,8 años al cuadrado. Esto nos va a dar 1,34 años. Recordemos que lo que estamos calculando es respecto de la media de 5 años, que es la media de estos valores, cuánto se desvían los valores en general. El promedio de esas desviaciones es 1,8 años al cuadrado y la raíz cuadrada de esto es 1,34. Entonces el valor de la desviación estándar poblacional va a ser 1,34 años al cuadrado. ¿De qué nos sirve este valor así suelto? Si yo tuviera dos muestras, podría ver cuál tiene mayor desviación obteniendo este valor y viendo cuál tiene mayor desviación estándar. Es decir, si los datos son más dispersos o menos dispersos, me darían si la muestra es más homogénea o más heterogénea. Con esta explicación que les acabo de dar, les propongo que resuelvan los ejercicios que tienen a continuación, como ejercicio 2 y ejercicio 3, en los que tienen las respuestas para verificar. Nos vemos en un siguiente video con otras explicaciones.